Somateca es un podcast producido por la Universidad Nacional de las Artes y el Área Transdepartamental de Crítica en el marco del proyecto de investigación El cuerpo como soporte de memoria. A través de diálogos escénicos, Somateca explora cómo los cuerpos en escena funcionan como archivo y memoria, entrelazando teoría crítica, práctica escénica y registro performativo. Cada episodio convoca a directores, actores, investigadores y gestores culturales para pensar la teatralidad argentina como un territorio donde se escriben memoria, afecto y política. Somateca invita a poner el cuerpo, actuar y participar. Luciana Mastromauro actúa, dirige y da clases. Da clases de teatro y de literatura. Es profesora de letras por la Universidad de Buenos Aires y participó en más de 20 obras. Formó parte de la compañía teatral Vilma Diamante, dirigida por Ariel Farace, y del colectivo Escalada, dirigido por Alberto Ajaca. Como directora, estrenó Me encantaría que gustes de mí y La memoria futura, las voces de las abuelas, basada en el material de archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. Desde hace algunos años se interesa en el teatro documental, en el cruce entre archivos y artes escénicas, y el compromiso social se ve reflejado en sus producciones donde el juego entre ausencias y presencias se vuelve indispensable para jugar con los efectos simbólicos de la materialidad escénica. Desde Somateca hablamos con Luciana Mastromauro. Hola Lu. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para venir a conversar sobre estos temas que estuvimos investigando y que, bueno, vos tanto te dedicas. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es el teatro para vos? Uy, qué pregunta difícil para empezar. El otro día un poco dando un taller, pensaba que un poco lo teatral en principio da como la posibilidad de correrse de ciertos modos sociales que tenemos como muy asentados y que es una gran posibilidad el teatro. em, para jugar, desarticular, pasar por ahí. Eso a mí me parece una gran puerta de entrada y una gran invitación, ¿no? Como incluso cuando uno da un taller y mira a otros con sus propios cuerpos interactuando, o cuando uno transita como actriz o como performer o como participante de algún taller, como la posibilidad con el propio cuerpo y el modo de vinculación con los otros. Me parece que estamos tan estandarizados en los modos de estar en la vida social que esa apertura para mí es como muy liberadora. Eh, y sobre todo en estas épocas o en cualquiera, ¿no? Como que el modo de encorsetamiento de nuestros cuerpos, de nuestra imagen, eh, está tan performateada de un modo que un poco ya correrse eso con uno mismo y en la vinculación con el otro, ¿no? Me parece que eso para mí es como una gran como instancia de libertad que tiene el teatro. Diría eso en principio. Me encanta, me encanta. Bueno, como te contaba antes, nuestro proyecto de investigación se centra en el cuerpo pensado o entendido como soporte de memoria, digo, más allá en obras de teatro contemporáneas, locales, em, que rozan lo biodramático, lo biográfico, el teatro documental, donde hay múltiples materiales de archivo. Nosotros entendemos también que el cuerpo funciona como un archivo muchas veces. Em, entonces, en relación con eso, bueno, quería preguntarte un poco por tu obra, por esta última obra, em, La memoria futura, que fue construida en base al Archivo Oral de Abuelas de Plaza de Mayo, una obra que, opinión personal, es una de las obras de la década, diría yo. Me parece como que tiene muchas virtudes y debería ser de visión obligatoria. Pero bueno, ya hemos conversado sobre esta obra otras veces, pero te vuelvo a preguntar para que nos cuentes a nuestra audiencia, ¿cómo fue que surgió ese proyecto? ¿Cómo apareció? El surgimiento de la memoria futura, las voces de las abuelas, un poco fue em, una convocatoria desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, porque durante los años de pandemia ya venía la inquietud desde antes, pero digamos la idea, Abuelas construyó un gran archivo oral, que es este archivo biográfico familiar
de abuelas, que lo que hace un poco es el intento de reconstruir la historia de vida de las personas desaparecidas, madre y padre, para cuando aparece un nieto entregarle ese material que cuenta un poco quiénes fueron sus padres. Está basado fundamentalmente en entrevistas orales y además tiene una pata como de material documental que son fotos, documentos, cartas, ropas que fueron de esa persona. Y el abanico es muy amplio, ¿no? Se trabaja como, se entrevista a todas las personas que conocieron a las personas desaparecidas, desde un tío, un abuelo, un hermano, una novia, un ex compañero de militancia. Claro, como reconstruir ese rompecabezas Exacto. de la ausencia. Esa es como la idea, un rompecabezas. Y un poco la inquietud es un archivo que es confidencial, si bien tuvo algunas instancias en las que se hizo público, se hicieron historietas por la identidad basadas en las entrevistas del archivo, hubo algunos monólogos de teatro por la identidad que trabajaban por ahí, se leían todas las entrevistas de un caso y se hacía un pequeño monólogo. Hubo pequeñas instancias, pero básicamente ese archivo es cerrado y el único receptor o receptora son los nietos o nietas que aparecen. Cuando aparece un nieto se le entrega toda esta caja de la memoria. Y un poco estaba la inquietud desde la asociación, desde abuelas y desde quienes trabajan en el archivo, es decir, este material es un acervo muy rico, se reconstruyen no solo la historia de las personas desaparecidas, sino Claro. un contexto histórico, un momento político, quiénes fueron las abuelas, o sea, se tienen muchas como posibilidades de entradas diferentes. Entonces, había reuniones por Zoom en las que la invitación era pensar como instancias posibles para hacer público este material, ¿no? Y bueno, yo un poco y otras compañeras que estábamos reunidas, bueno, era como desde la inquietud fue, bueno, desde el teatro se puede hacer algo con este material, porque había muchas instancias de entrada distintas, desde las imágenes, la fotografía. Otra cosa que quedó abandonada en el camino que era muy interesante era la idea de mapear, como construir mapas de la memoria, que también me parece algo Qué lindo que es eso. re interesante, ¿no? Como de trazar huellas sobre la ciudad o los territorios para dejar marcas, Wow. como imprimir, que es un poco un texto, ¿no? También la idea del Totalmente. mapa. Claro. Eso un poco quedó ahí en el olvido y nosotros, bueno, fuimos como paso a paso un poco avanzando con la idea de armar algo escénico, algo teatral, performático con estas entrevistas. Claro. Y después se interrumpió y se retomó después, ¿no? Finalmente que lo estrenaron hacia fines de 2023, como que hubo ahí o No, no no. se interrumpió, fue trabajo No, duro y constante, ¿no? Porque fue un trabajo largo en relación por esto, porque como surge de un material de archivo, el archivo biográfico familiar tiene más o menos como 2.200 entrevistas, quizás un poco más, y nosotros recortamos a trabajar con 144. Claro. Pero 144 es un montón porque nosotros trabajamos con las entrevistas que eran de abuelas que hablaban a sus nietas, ¿no? Hacemos como ese recorte fuerte sobre el material del Claro. archivo, que es un recorte porque por esto que les contaba que es mucho más amplio ese material. Claro. Em, entonces ahí hubo todo unos primeros años, o como esos 2 años fueron de lectura en principio Claro. y después de trabajo dramatúrgico, digamos, sobre ese material y después recién O sea, llegamos al ensayo. lectura de las transcripciones de las Claro, grabaciones. exactamente. ¿Ustedes escucharon también los audios, algunos? Sí. Igual después nos concentramos más en la lectura. Hay audios de muy disímil calidad y hay grabados en cassette. Ah, Y sí, trabajamos más como si fueran textos, ¿no? A pesar de que eran textos de transcripciones orales, que ya tiene una sí, impronta total. especial, particular de esa oralidad, está lleno de rastros de la oralidad en esos textos. Pero bueno, nos hicimos como unos Excel que hacíamos como, digamos, como que llenábamos unas especies de casilleros y hacíamos como informes de lectura. Claro. Cada una leía por semana 1 o 2 entrevistas y nos volvíamos a reunir y conversábamos sobre las lecturas que habíamos hecho. Y como que empezamos a barrer distintos aspectos que ya como que se reiteraban, ¿no? Pensando en la selección posterior, digamos, pensando en cuál de esas iban a utilizar. Claro, como alguna especie de sistematización de la lectura de ese material de Claro. archivo. No, claro que es agotador. Entonces después, bueno, acotamos. Y esto también lo hemos conversado, pero el público se renueva. No, y después ese trabajo dramatúrgico súper intenso, si no fuera la procedencia que tiene del archivo oral,
digamos, sacando eso ya de por sí es intenso operar dramatúrgicamente sobre esas transcripciones, pero además con el peso de saber, bueno, que eso es una biografía, ¿no? ¿Cómo fue esa edición? Bueno, ese pulido, bueno, qué dejar afuera, qué orden darle a los relatos. Sí, creo que cada relato después de la elección de los 8 relatos sobre los que trabajamos llevó como un poco un trabajo particular, ¿no? Porque cada materialidad era muy distinta. Eh, un poco en principio había que acortarlos y comprimirlos muchos porque eran muy largos, a veces eran 2 o 3 horas de conversación que pueden ser 50 páginas y nosotros aspirábamos a que duraran entre 15 y media hora. Ah, Entonces había que apretar muchísimo, ¿no? Y apretar quiere decir también que no se pierda la esencia de esa voz. Entonces era como un equilibrio entre sacar sin perder un poco lo que decíamos, como que tratábamos de capturar, que algunas la tienen como impronta en sí misma, el modo de hablar de esa persona, claro. como había algo de un ritmo, como que claro, nosotros cada uno en su modo de decir ya es un personaje, digamos, por su propia verba, por cómo se expresa. Entonces, tratar de capturar como intervenir en esa textualidad sin romper eso en principio, como algo del ritmo también en el modo de hablar. em, Eso por un lado, y después eso, ¿qué era qué es condensar? ¿Qué podía ser como dónde encontrar huellas significativas de lo que se decía sin que se pierda la historia, no sé, como el relato, la trama, ¿no? Porque también si te quedas con poco, no es un resumen lo que hay que hacer, obviamente, ¿no? Entonces era cómo trabajar. Yo un poco creo que en alguna vez comentaba como que, por ejemplo, con Elsa Sánchez de Osterhel, que eran eran muy abigarradas sus entrevistas, muy lúcidas, muy atrapantes su relato, pero claro, duraban 7 horas todas las entrevistas que teníamos de Elsa. Y Elsa a la vez tenía que reconstruir la historia de vida de 4 hijas desaparecidas más su marido. Entonces decimos, ¿cómo se hace eso? Es imposible. Porque muchas lo que teníamos, bueno, cuando las abuelas un poco cuentan su propia historia de vida, que eso también para mí es algo que es muy lindo del archivo, como una abuela de esa generación, como la idea de recuperar la voz de una abuela contando a un nieto que no está, además, ni es ausente, ¿no? Pero es como un gesto rehumano, ¿no? Esa modalidad de ponerse a contar. Em, pero bueno, más allá de eso, después entraban en contar la historia de su hija o de su hijo, y en Elsa decíamos, eso es imposible. Claro. O sea, cómo se cuenta ese dolor? Porque hay algo también inenarrable ya en un punto, como decís, No te entra no te entra, sí, ¿no? sí, Como la cosa del arrasamiento total. es como muy difícil de poner en palabras. Ella, sin embargo, lo logra, Mm. nosotras no, pero eso por un lado, y después como cómo condensar esa cantidad de historias, ¿no? Y por ahí después aparecía para nosotros como por ahí en una historia, en una anécdota que parecía muy tonta, insignificante, y que sin embargo decíamos: "Ah, acá está, acá condensa algo", ¿no? Ella en un momento cuenta la historia que la familia tenía, además de todos los miembros desaparecidos, tenía un perrito. Y ella dice que no registra, cuando desaparece toda la familia, sus 4 hijas y además 2 de ellas con sus maridos y embarazadas, dice que ella se da cuenta un mes después que el perro se había muerto. Un perro que es una presencia súper palpable en una casa, ¿no? Y que le pregunta a la señora que las llevó a la casa, decía, no, hace un mes lo tuve que sacrificar. Y ella dice, yo no me había dado cuenta. No. Mirá la locura que tenía. Y nosotros dijimos, acá está. Claro. Es esto, no hay que contar todo, no podemos contar todo porque es imposible de escuchar tanto. Dijimos, bueno, es este. Esta es ese es el modo que ella tiene de contar lo que significa de estar tan perdida. Ella dice, ya no era yo, estaba tan loca, tan perdida que no me di cuenta que nos faltaba Milú, dice, no estaba el perro hace un mes y yo no me había dado cuenta, como eso de andar como un zombie por su propia cotidianeidad, ¿no? Sí, sí. Entonces decíamos, bueno, es eso. En ella no salió eso, ¿no? En otras, pero Claro. era, bueno, tratar de Encontrar, encontrar claro, qué. qué condensa esa historia. Sí, sí, qué fuerte. No, y también me acuerdo en la charla que dieron en el Parque porque no dije esto para quienes están escuchando el podcast y por ahí no conocen esta obra espectacular que si cuando están escuchando el podcast googlean y la obra se está dando, no se la pierdan.
se hace en el Parque de la Memoria, que es otra de sus muy múltiples particularidades y virtudes. Bueno, y en una charla que dieron ahí, vos hablabas de este gesto que decías recién, ¿no? De humanidad, de traer, de la presencia, de hacer presencia de una ausencia y del el gesto de las abuelas, ese doble gesto, ¿no? Como que decías algo así como, primero en el grabar esos archivos, o sea, hablarle a alguien que no está, no, ya esa sola imagen me parece como muy fuerte. Y después traer a las abuelas a la escena también, ¿no? O sea, recuperar esas voces de nuevo para nietos o nietas que por ahora por ahí no están, pero bueno, están contándose a público. Eh, Ay, no me acuerdo lo que te quería preguntar. Dije esta reflexión y No, igual me me quedé hiciste, me perdida en hiciste la... pensar una cosa igual. Bueno, no sé si vas por ahí, Dale, pero dale. no, que en realidad lo de representar, me quedé pensando en eso que decías de representar a las abuelas, Sí. que un poco a nosotros eso se nos aparecía como un problema, Ajá. porque a la vez como que las sentíamos muy cercanas, como históricamente, ¿no? Como que son como actores sociales que están ahí, ¿no? Y dices, ¿qué vamos a hacer? ¿Estela Carlotto, Claro. a Buscarita? O sea, no sé, nos sonaba como... Entonces creo que por eso también elegimos la idea de voces, ¿no? Como que hay algo un poco y también en el cómo medio un poco como elegimos encarar el modo de actuación. eh, eso, pensar que, bueno, estos cuerpos de las actrices eran transmisoras de estas voces, Claro. pero no elegimos como una representación en el sentido de, bueno, cada una de estas es un personaje histórico y cada una de estas mujeres como estaban, las sentíamos como Muy muy pegadas. Entonces, en realidad, como el gesto fue distanciarnos más y, bueno, como ser más transmisoras, Claro. ¿no? Pero no tratar de eso, ni imitarlas, No. ni hacer una copia en el sentido de mímesis, y las actrices incluso no escucharon las grabaciones. Ah, mira. Después ellas buscaron, porque buscaban y miraban entrevistas, pero no fue como una indicación de hacer ese trabajo de que podría ser, porque a la vez son personas, bueno, vivas que quedan solo Buscarita, pero quiero decir, son personas que están ahí o fueron referentes o que hay entrevistas, algunas más menos, pero que podría ser. Y sin embargo, y paradójicamente lo que pasó es que volvió el cuerpo de alguna manera, porque después lo que pasaba cuando los familiares iban o estuvieron cerca, o gente que las conocía o las conoció, nos decía, ay, sí, como es el la misma tono de voz, o mueve las manos de la misma manera, y decíamos, oye, pero no, y nada de eso había sido intencionado ni buscado, porque además podía ser también que genere una distancia, ¿no? Claro. Familiares, porque incluso Sí, el sí. elenco tiene edades muy variadas, Claro. son edades de abuelas, tienen, No, es verdad. claro, de actrices jóvenes de 30, 30 y pico, hasta más grandes, Sí. pero no tienen, como no hay una correferencialidad en relación a la edad que supondría una abuela. Y eso también fue como decir, no, bueno, rompamos eso también más brutalmente, como Claro. que hable una mujer de 30 años, Sí, sí. para romper el como, bueno, no estamos, que quede claro desde el principio. Sin embargo, no pasa nada. No, Creo que no, nadie lo es quiere espectacular porque además tiene... solo pensamos que... Pero para mí lo que va, también lo hemos hablado, pero tiene esta cosa de, primero, casi el susurro, o sea, esa intimidad que se genera a pesar de estar en el espacio público, como son de a grupos pequeños, tiene esa cosa, o sea, recupera, como que vuelve al origen del propio archivo, ¿no? Como una abuela contándole cosas a un nieto o nieta, em, y se da esta cosa que estamos todos como alrededor, así escuchándola como, no sé si como niños, pero escuchando un relato de una abuela, desentendiéndonos, ahora que lo decís, es verdad, creo que ni lo había puesto a pensar de lo de las edades, pero se sostiene perfectamente. No, te quería preguntar, porque nos estamos un poco acercando hacia el final de esta primera entrevista, puede haber próximas. No, ¿cómo es trabajar con material de archivo? Porque bueno, no es lo mismo, no sé, em, me imagino eso, que con todas tus otras obras no tiene esta particularidad y bueno, ni hablar que este archivo en particular tiene mucho peso y una connotación muy especial, pero de todas formas, ¿cómo es esa manipulación de ese material? ¿Cómo es como artista? También algo que me quedó pendiente de preguntarte antes,
es porque vos decías darle carácter público a este archivo que era privado. Y bueno, naturalmente, como vos venís de las artes escénicas, te surgió ir por ese lado. Pero también quería preguntarte, además, ¿qué tiene para vos lo escénico que posibilita, no sé, si es otra escucha, otra sensibilidad? Porque claramente no es lo mismo agarrar las transcripciones de esos archivos y leerlos y conocer esas historias que verlas en cuerpo, ¿no? Como algo de nuestra investigación que estamos pensando a los cuerpos en la escena como soporte de memoria, ¿no? Como hay una distancia muy enorme en leer y enterarte como quien lee algo con esa distancia, lee una transcripción de una biografía, que verla encarnada en un cuerpo, no ver en ese espacio, ¿no? Con esas otras personas escuchando también. Entonces, bueno, esas dos preguntas. Vuelvo a la primera, que era ¿cómo es trabajar con material de archivo? Eso era la primera y después, si entra, hablamos de esta otra. Sí, a mí siempre, o sea, yo había trabajado haciendo entrevistas, entonces conocía muy bien como el material del archivo biográfico. em, y siempre, más allá de la particularidad que tienen estas historias de estar cruzadas por la desaparición, siempre me parece que la gente hablando es muy interesante. Y la posibilidad de narrar su propia vida, como ese gesto, que no es un ejercicio además que hacemos tan cotidianamente, pero eh, El de narrar nuestra propia vida, sí, decís. sí, y que enseguida, quiero decir, más menos, ¿no? Quien puede hablar con más pericia no sería, pero no sé. Más articuladamente, ¿decís eso que decís? No, No. no sé, viste que a veces es difícil como narrarse a sí Sí, mismo. sí. Entonces, pero por ejemplo también como en algunos talleres de probar como meterse en la propia biografía, sale un montón de historias y de cosas, y hay una potencia en el decirse que es, eh, no sé, y este archivo en particular eh, es como, no sé, o sea, la discusión de las primeras reuniones era cómo compartir esto, porque es muy potente. Cómo y también como esas mujeres, ¿no? Que fueron construyendo en nombrar la memoria, esto de juntar como pedacitos, como fragmentos, ¿no? Es como juntar algo todo roto y volver como a ensamblarlo. Por supuesto que no queda eso que fue, ¿no? Es hermoso Nunca. esto que, Pero es bárbaro ese gesto como casi imposible. pero que es algo que pasa en la obra, ahora que lo decís también, en el propio movimiento de la obra, ¿no? Como esa Sí. que está desperdigada cada una por el espacio y que todo se congrega al final, eso que acabas de decir, como que me hizo acordar a ese movimiento que tiene la propia obra. Pero perdón, te interrumpí. No, y aparte también me parece que es interesante de los archivos, eso de, bueno, de abrirlos, reactualizarlos, reacomodarlos, ponerlo en otro lugar, porque si no también quedan, bueno, un Claro, poco muertos y claro. cerrados. Entonces me parece que las obras o la posibilidad de volverlos escénicos, como barajar y dar de nuevo, ¿no? Y cómo esos sentidos vuelven a aparecer. Y también como el público también camina. Lo que tiene un poco la obra es que literalmente la gente camina, está en el Parque de la Memoria, que es un gran escenario porque es un hermoso espacio. Increíble. Y visualmente es casi como un teatro. Sí, Tiene absolutamente. diagonales, tiene verdes, tiene columnas, tiene El río. el río. Y los sonidos, ¿no? Los aviones. Miramos y decimos, mirá esa que cruza ahí y el árbol aquel y aquello, decís, wow, ¿qué es Total. esto es bárbaro. Tectónicamente es como un espacio. Igual extrañamos la sala convencional porque es bárbaro. El espacio te va. Cuando hay mosquitos. Cuando hay mosquitos, cuando hay ruido, el escenario me parece hermoso, pero igual quiero decir que hay algo ahí y lo que hace como el público, la gente, los que estamos ahí con el archivo, ¿no? Por eso también la obra un poco se llama la memoria futura, ¿no? Como, bueno, abrirlo y que sea de todos para volver a encontrar nuevos sentidos en eso que se nombra, ¿no? Esa ausencia que se nombra ahí, bueno, aquí ahora, ¿cómo la pensamos de nuevo? Claro. Ahora que está tan en disputa otra vez los sentidos de la memoria o qué es lo memorable, o cómo Absolutamente. recordamos, como bueno, esto es acá y me parece que ahí también se arma, como en esa ida y vuelta con el público. Claro, que me acuerdo incluso que decías que antes del estreno, ¿no? Como si había una sensación de que era, decías algo así en una entrevista, como un gesto superador de abuelas y como que había una madurez en la sociedad y que bueno, estaba bien hacer esta obra, pero como que ya había una instancia superada. Y esta obra se estrena en diciembre, noviembre, diciembre del 2023, o sea,
pleno cambio de paradigma prácticamente de nuestro país, de nuestra sociedad. Y decías algo así como, pareciera que hay que volver a nombrar todo de nuevo, hay que volver a decir todo de nuevo, casi literalmente, o sea, sin metáfora, ¿no? Como, Sí, bueno, esto pasó así. sí, eh, sí. Sí, eso nos sorprendió un poco, como que hicimos una mala evaluación, pero a la vez igual tiene sentido, no la viste, ¿no? vos sos de la que no la viste. No, quédate tranquila que acá no todos. Sí, a ese nivel, pero igual es verdad que, claro, no es que está en discusión la memoria o eso a veces que se dice, no, bueno, el pasado ya no, sino que otra vez se vuelve a decir, bueno, ¿qué es la memoria? ¿Cómo se recuerda? ¿No? Entonces vuelve a estar, otra vez tiene una actualidad total, porque es como volver a poner eso en disputa, porque igual siempre me parece que hay que, sí, eso, volver a encontrar nuevos sentidos o Sí. nuevas maneras de decir. Me parece que hay algo muy lindo que tiene el material del archivo, es que como que no hace hincapié en la desaparición y eso entonces lo vuelve a poner en foco, ¿no? Porque son madres contando la vida de sus hijos. Entonces ahí dices, ah, la puta madre, esto es tener un hijo desaparecido. De nuevo, ¿no? Porque si no, bueno, o por ahí el reclamo más acotado a lo político, a veces queda como que uno no. Yo viendo la obra creo que en algún momento sentí como decir, ah, esto es tener un hijo desaparecido, una hija desaparecida, con el peso que eso Sí. y el dolor de lo que eso significa, porque a veces uno le pasa de largo, Sí, ¿no? sí. De tanto haberlo escuchado. Sí, tanto escuchado pierde sentido la frase Sí. o sí, la Y la palabra. particularidad, la historia, las fotos, los colores, eso, lo que un hijo significa, cobra de nuevo sentido cuando reconstruís la vida de toda una persona y la ubicación de ese hijo o esa hija en esa biografía. ¿No? Sí. Decís, Ah, entendí, claro, algo hermoso. así. Por si alguien está escuchando esto cerca de octubre, podemos decir que La Memoria Futura vuelve a hacer 4 únicas funciones. Si querés recordarnos las fechas. Sí, vamos el sábado 4 y 11 de octubre y domingo 5 y 12 de octubre. Hacemos 4 funciones, creo que son las únicas de este año del 2025. Ahí en el Parque de la Memoria. Que la memoria Las entradas son son por alternativa teatral y son gratuitas. gratuitas. Con reserva. Bien. Y bueno, supongo que el año que viene también iremos haciendo funciones porque además se cumplen 50 años del golpe, así que yo imagino que muchas de las obras que están circulando, Seré, Antivista, ¿no? Que hablan de algún modo del terrorismo de Estado, van a estar ahí circulando. Totalmente, excelente. Entonces estaremos atentas y atentos en 2026. Bueno, para terminar, entonces, lamentablemente, tendremos que hacer otro episodio, Lu. No, lo último que te queríamos preguntar es, ¿qué dirías para vos, por qué es importante el teatro hoy? Creo que es un poco lo que decía al principio, ¿no? Como que a mí me parece muy vital siempre ir a ver teatro, pero un poco lo que decía, como que eso da la posibilidad, es como un formato muy analógico, muy antiguo y sin embargo tiene mucha potencia, ¿no? Y digo ahora que los cuerpos están más sustraídos también, ¿no? Que nos pasamos como viendo muchas imágenes y determinadas imágenes coloridas y no sé qué. El teatro me parece que es un poco todavía el lugar de los cuerpos, de las sombras, de cierto corrimiento social que sigue estando ahí. Entonces me parece que permite ver y pensar muchas cosas. Hermoso. Muchas gracias, Lu, de nuevo. Muchas gracias. Sos genial. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en el próximo episodio.